Bienvenidos a una clase más de la Escuelita Dominical. El día de hoy estudiaremos el Salmo 90. ¿Sabías que el Salmo 90 es considerado uno de los salmos más antiguos? ¿Y sabías que lo escribió Moisés? Y amigos, ¿recuerdan quién era Moisés? Moisés fue el elegido por Dios para que liberara a su pueblo, el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud en Egipto, y los guiara a la tierra que Dios les había prometido. ¿Ya lo recuerdas? ¿Y qué creen, amigos? Este salmo fue escrito durante ese periodo en el que el pueblo de Israel caminaba en el desierto hacia la tierra prometida. Durante este viaje, los israelitas tuvieron diversas pruebas para saber si su corazón estaba genuinamente entregado a Dios y confiaban en Él al 100%. Pero los israelitas durante su peregrinaje en el desierto se quejaban, desobedecían y había mucha incredulidad en su corazón, por lo cual su viaje demoró 40 años y muchas personas iban falleciendo en el camino. Ahora bien, conociendo el contexto de este salmo, leamos juntos los versículos del 1 al 17. Y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos sabiduría al corazón. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Para entender mejor este salmo, lo dividiremos en 3 partes. Y en esta primera parte nos enfocaremos en los versículos 1 y 2. En estos versículos Moisés nos habla sobre la eternidad de Dios. ¿Sabes qué significa? Esto significa que Dios existe antes de todo, antes de la creación, antes de que creara los montes, la tierra, el mundo. Que Dios no tiene principio y no tiene fin. Él siempre ha sido, es y será Dios. Esto quiere decir que Dios ha sido Dios a lo largo del tiempo, desde Adán y Eva hasta nuestra época actual. Pongamos un ejemplo para que nos quede más claro. Todas las cosas en este mundo tienen un principio y tienen un fin. Por ejemplo, nosotros tenemos un principio y un fin. Nuestro principio es cuando somos bebés. Conforme va pasando el tiempo, vamos creciendo hasta llegar a viejitos. Otro ejemplo es el alimento que compramos. Tienen una fecha de caducidad. Así también las plantas que compramos. Nacen, crecen, reproducen y mueren. ¿Pero qué crees? Dios no tiene caducidad, no tiene fin. Él siempre será Dios y estará allí para protegernos. Amigos, ¿a poco no es hermoso saber que Dios nos cuida en todo momento? Y saber que nos ha cuidado desde que éramos unos bebés. Y asimismo ha cuidado a nuestros papás, a nuestros abuelitos, incluso cuidará a nuestras futuras generaciones. La segunda parte de este salmo, Moisés nos explica sobre lo frágil y pasajera que es la vida humana. Y esto lo podemos encontrar en los versículos del 3 al 11. Moisés nos explica esto poniéndonos como ejemplo una hierba, el cual para el amanecer está fresca y radiante, y al terminar el día está seca y marchita. Dándonos a entender que así es la vida humana. Es muy corta comparado con la eternidad de Dios. También en estos versículos, Moisés nos habla de cómo Dios es el que decide nuestro tiempo en esta tierra. La
la tercera parte de este salmo, que es del versículo 12 al 17, vemos las peticiones de Moisés hacia Dios. En el versículo 12 vemos que Moisés le pide a Dios que nos enseñe a entender la brevedad de nuestra vida para que crezcamos en sabiduría. Y recordemos que la sabiduría es la aplicación del conocimiento y es el conocimiento que hemos adquirido a través de la palabra de Dios. Así que recordemos, amigos, para entender este salmo lo dividimos en 3 partes. La primera parte, Moisés nos habla acerca de Dios y su eternidad. La segunda parte nos habla acerca del hombre y la brevedad de la vida. Y en la tercera parte vemos las peticiones de Moisés hacia Dios. En conclusión, vemos en este capítulo cómo tenemos a un Dios que nos ha cuidado de generación tras generación. Y que debemos reconocer que necesitamos de Él todos los días. Necesitamos de su sabiduría divina para que el tiempo que nos permita estar en la tierra vivamos de tal manera que podamos reflejar el amor de Jesús y los demás puedan conocerle. Ahora vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre amado, te pido que la enseñanza de hoy se quede guardada en nuestros corazones, que podamos vivir una vida que te glorifique, que siempre reconozcamos que tú eres nuestro refugio, que tú siempre tienes cuidado de nosotros, que seamos obedientes en todo momento y estemos bajo tu voluntad. Padre amado, todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos con nuestro texto a memorizar. Y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Vamos a repetirlo una vez más y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Desde el siglo, tú eres Dios. Y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto es todo en la clase de hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye.